Yoko, construyendo juntos soluciones. Buenas tardes, bienvenidos al tema de riesgos psicosociales. Mi nombre es Montserrat Sánchez. El mayor riesgo en el trabajo no siempre se ve, pero se siente. Está en la mente, en las emociones y en la forma en que vivimos cada jornada laboral. Hablamos entonces de que en la mayoría de las ocasiones nos referimos a riesgos de trabajo cuando solamente tratamos, no sé, enfermedades o riesgos de trabajo físicos que podemos ver, que podemos de alguna manera notar en la gente, ¿no? Y difícilmente o casi siempre dejamos de lado el riesgo psicosocial que podemos tener dentro de nuestros trabajos. Por eso el día de hoy vamos a hablar de riesgos psicosociales, que es básicamente riesgos en el trabajo que no se ven, que no siempre se ven, pero se sienten. Como dice la frase, están en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra forma que vivimos, en la forma de actuar, en la forma que estamos vivenciando cada día en nuestro centro de trabajo. ¿Por qué es importante hablar de riesgos psicosociales? Bueno, según las estadísticas, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras instituciones dedicadas a este estudio, nos dicen que gran porcentaje de los riesgos de trabajo tienen que ver ya ahora con riesgos psicosociales. Hablamos de que cualquiera de nosotros ha escuchado que mucha gente ya vive con estrés, que mucha gente deja de trabajar por la ansiedad, por el estrés, por la presión que viven en el trabajo. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dice que los riesgos psicosociales son la causa de entre un 50 y un 60% de todas las jornadas de trabajo perdidas. Es decir, que de las veces que yo falto al trabajo, 5 o 7 de 10 son a causa de riesgos psicosociales. Y que vamos a ver qué son los riesgos psicosociales. Dice que más de 300 millones de personas en el mundo tienen depresión, que 260 millones tiene algún trastorno de ansiedad y que México, aunque pareciera que tiene jornadas laborales extensas, o sea, largas, hay empresas en donde entramos a trabajar muy temprano y salimos demasiado tarde, trabajamos demasiado. Ocupamos el número 84 en productividad. Entonces, desafortunadamente en México trabajamos mucho, ¿sí? Jornadas laborales muy largas, pero somos poco productivos. Y dice también que en México el ausentismo laboral se estima que es el 7,3% del costo de la nómina anual por empresa. Suena poco, pero bueno, quiere decir que sí cuesta el ausentismo laboral y mucho tiene que ver con los riesgos psicosociales. Ok, quiero que ustedes mismos me digan, digo, para que estemos también participando y demás, me gustaría que ustedes me dijeran, antes de que yo les defina o les dé los conceptos, ¿qué es lo que entienden por riesgos psicosociales? También pueden decir su nombre y más o menos qué entienden por riesgo psicosocial. Quien quiera participar, ¿a qué le suena riesgo psicosocial? ¿Quién me dice qué será un riesgo psicosocial? Porque escuchamos el concepto y algunos me dicen algo psicológico, ¿no? Pero dice riesgo psicosocial. ¿Qué será un riesgo psicosocial? Alguien que levante la mano, que quiera participar. No, Buenas nadie. tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Mi nombre es Horacio García Hola, Eradio, y bienvenido. un riesgo psicosocial, yo quiero entender que es, ah, más bien es una actividad que genera estrés. No sé si tenga algo que ver. Yo lo relaciono con la experiencia que he tenido en otros trabajos. Normalmente trabajamos bajo presión, con fechas de entrega,
hablo de otro trabajo, aquí ahorita donde Sí, estoy, no estamos en este caso. Como en el caso de la construcción, que hay fechas de entrega de ya sea un edificio, una casa. Entonces, eso en algún momento me ha generado estrés. No sé si tenga algo que ver con lo psicológico. sí, por supuesto, Eladio, gracias por participar. Y efectivamente, los riesgos psicosociales tienen que ver con aquellas actividades, aquellos eventos que dentro de nuestro trabajo nos pueden causar estrés, ¿no? Y que de alguna manera puede estar afectando nuestro desempeño dentro de nuestro centro de trabajo, ¿vale? Puede ser algunas actividades que me quitan hasta el sueño, ¿no? Que no me dejan dormir, que de repente me generan también situaciones incómodas dentro del trabajo, no me siento bien, no me siento cómodo, no puedo dormir, ya me genera algún tipo de ansiedad también, en fin, una serie de enfermedades que se pueden desencadenar. Ok, ¿qué más? ¿Quién más me dice qué entiende por riesgo psicosocial? ¿O a qué le suena? Además de lo que dijo Eladio. ¿No? ¿Nadie? Ok, continuamos. Bien, los riesgos psicosociales tienen que ver, como dice Eladio, con aquellas actividades que nos pueden causar algún estrés. Pero antes de que sea un riesgo, nosotros debemos identificar algunos factores que pueden generar los riesgos. Los factores de riesgo psicosocial derivan de cualquier interacción que tenemos dentro del trabajo. Acuérdense que estamos hablando de riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Bien, y derivan de cualquier interacción que tenemos en nuestra jornada laboral, en nuestros centros de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué interacciones? Interacciones desde el medio ambiente del trabajo. Cuando nosotros estamos en un centro de trabajo en donde nos parece o se nota que hay cierta inseguridad en el ambiente laboral, ¿no? Hablando de factores de riesgo que nos pueden generar algún accidente o alguna situación insegura, bueno, eso puede ser un factor de riesgo. El tema de la insatisfacción en el trabajo, por ejemplo, no me siento cómoda, siento que no me tratan bien, siento que las prestaciones que me dan no son las adecuadas, trabajo horas extras y no me las pagan, de repente siento que me gritan, que me insultan, que me humillan. No hay satisfacción en el trabajo, puede ser un factor, es una interacción que genera factores de riesgo psicosocial. Condiciones de la organización. Me dan instrucciones, pero contradictorias. Tengo dos jefes, uno me dice una cosa, otro me dice otra. De repente estoy en una empresa en donde a lo mejor tengo un jefe de un lado y mis compañeros de trabajo no me apoyan y entonces, bueno, hay condiciones organizacionales que no permiten que hagamos las tareas de manera organizada o estructurada. Eso también puede ser un factor de riesgo psicosocial. Me piden que haga cosas, pero no me dan la capacitación necesaria. Tengo muchas necesidades de capacitación que no han sido identificadas y no me dan esa capacitación, ese entrenamiento. En fin, bueno, puede ser un riesgo psicosocial. Las costumbres, la cultura de la organización, las condiciones personales fuera del trabajo. Yo tengo problemas personales en mi casa, en mi familia y demás, y me las traigo al trabajo y eso me puede generar factores de riesgo psicosocial que influyen dentro de mi desempeño laboral. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, para empezar, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son estos factores de riesgo psicosocial que yo estoy viviendo o que están viviendo mi personal. Digo que yo estoy viviendo, que está viviendo mi personal, porque aquí podemos saber personas que somos trabajadores y habremos personas que dirigimos un grupo de trabajadores, ¿no? Que podemos ocupar un puesto directivo, ejecutivo y demás, y tenemos gente a nuestro cargo. Y bueno, también debemos identificar qué riesgos psicosociales podemos estar viviendo. Todos estos factores de riesgo pueden influir y repercutir en el rendimiento del trabajo, en la salud y en la satisfacción del trabajo también. A veces no nos damos cuenta
pero como trabajadores, igual y a lo mejor el tipo de relaciones que tengo con mis compañeros de trabajo, el tipo de relación que tengo con mi líder, a lo mejor tenemos un liderazgo deficiente, de repente a lo mejor el trabajo en equipo, la organización de las funciones, la designación de las actividades, la falta de programación en las tareas, la falta de capacitación, en fin, una serie de cosas que pueden afectar el rendimiento del trabajo y la salud del trabajador también. Este tema de los riesgos psicosociales es tan importante y actualmente se debe tomar en cuenta de manera radical por dos cosas. Si se dan cuenta, al principio de la presentación yo había puesto ahí del cumplimiento legal a hacer el cambio, básicamente. Porque de primera instancia en México, igual que en otros países, pero estamos hablando específicamente de México por el día de hoy. Este tema de los riesgos psicosociales es una obligación legal por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque resulta que también ya los riesgos psicosociales están enlistados en las nuevas categorías de enfermedades de trabajo. Según la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de febrero 25, los trastornos mentales son enfermedades de trabajo que ya deben ser consideradas dentro de nuestros centros. Entonces, esto es un cambio importante porque siempre estamos acostumbrados a que las enfermedades de trabajo es pues una caída, un machucón, una herida, alguien se quemó, alguien se cayó, en fin, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a que el estrés sea una enfermedad de trabajo o que cualquier trastorno mental tenga que ver con una enfermedad de trabajo. Y si nosotros no ponemos atención a esto, que aparentemente no se ve, pero se siente, puede generar diferentes síntomas y enfermedades en la gente. ¿Sale? Entonces, fíjense. Dice acá, ¿cuáles son los trastornos mentales que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está considerando como enfermedades de trabajo o enfermedades laborales? El trastorno de ansiedad. Este trastorno de ansiedad está relacionado con presión excesiva, hostigamiento, falta de control y sobrecarga laboral. ¿Quién de ustedes me dice qué entiende con esto? Cuando tenemos presión excesiva, hostigamiento, falta de control y sobrecarga laboral, ¿quién me platica? ¿Algunos de ustedes o algunos de sus trabajadores sienten que pueden estar sufriendo de trastorno de ansiedad? Algo que tenga que ver con presión excesiva, hostigamiento, falta de control y sobrecarga laboral. Fíjense, hay algunas metodologías que nos pueden ayudar a identificar la falta de control y la sobrecarga laboral. Esto tiene que ver con qué tanto en el puesto yo puedo tener control sobre mi trabajo y en relación a la carga laboral que tengo. Es decir, por ejemplo, yo soy una persona que trabaja en una ferretería, en un comercio de pinturas, lo que quieran. Y estoy a cargo del área de atención a clientes. Y siempre que llega un cliente molesto, por ejemplo, bueno, pues yo lo tengo que atender. Y eso me genera, pues, presión, porque tengo que estar atendiendo a los clientes molestos, tengo que resolverles los problemas, encontrar una solución, pero fíjate que no he recibido la capacitación adecuada. Por lo tanto, eso me genera la presión excesiva y no tengo control sobre mi trabajo, sobre lo que hago, porque no sé cómo hacerlo. Y le he dicho a mis jefes que me capaciten, que me den algún procedimiento para saber o entender cómo atender a los clientes molestos y no lo tengo. Me siento impotente porque no tengo un control sobre mi trabajo y cada vez tengo más quejas y más clientes molestos. Tengo sobrecarga laboral. Es un ejemplo hipotético que estoy inventando ahorita. ¿Sale? Entonces, fíjate, eso me genera trastorno de ansiedad, simplemente porque no tengo la capacitación, porque lo he solicitado y porque no tengo control sobre el trabajo y tengo sobrecarga laboral. ¿Sale? Es un ejemplo. Y a algunos de nosotros nos puede estar pasando.
Otro trastorno mental que podemos estar viviendo en el trabajo es los trastornos no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia, así es el nombre, ¿no? Digamos, formal. Eh, es muy común esto en turnos rotativos, ¿no? En empresas, en fábricas, en donde se tienen que turnar los horarios y pues sí, tiene que haber turnos nocturnos y jornadas prolongadas o largas. Y estos impactan directamente en la concentración, la seguridad y la productividad, ¿no? Entonces suele pasar si eres, por ejemplo, médico, ¿no? Pues trabajas también en la noche. Si, por ejemplo, estás en una fábrica y, bueno, te toca el turno de la noche, bueno, no siempre te recuperas y puede impactar directamente, pues, en tu concentración al día siguiente, en la seguridad y la productividad, ¿no? Porque personas cansadas o agotadísimas, bueno, pues pueden tener equivocaciones, pueden no ser tan productivos, pueden trabajar más lentos, en fin. Y el trastorno asociado con el estrés grave y de adaptación, que tiene que ver con un estrés laboral crónico y síndrome de adaptación a cambios bruscos en el trabajo. Dice ahí, evoluciona hacia depresión, ansiedad severa y burnout. Ya algunos de ustedes han escuchado estos conceptos que tienen que ver, pues literal con esto, ¿no? De quemarse en el trabajo, ¿no? O sea, de estar ya out, hasta el full del trabajo y donde ya el estrés laboral, o sea, se vuelve crónico, o sea, ya de plano es demasiada la depresión, la ansiedad severa, que ya te sientes quemado y lo ves pues hasta físicamente, ¿no? La gente empieza a adelgazar, se empieza a enfermar, tiene colitis y una serie de cuestiones que te empieza a provocar este tema del estrés grave y la adaptación a cambios y demás, ¿sale? Y finalmente el trastorno depresivo, que tiene que ver con la depresión, estrés postraumático, trastornos cognitivos y de lenguaje derivados de accidentes laborales o exposición prolongada a factores de riesgo. Es decir, hay algunas organizaciones, algunas empresas, fábricas y demás, en donde algunos de nosotros como trabajadores podemos vivir o vivenciar algún evento traumático que nos genera estrés postraumático, valga la redundancia, porque si yo viví un accidente importante donde fui testigo de que mi compañero de trabajo se cayó de cuántos metros y se murió, pues claro que se me queda en la mente. O si yo fui quien estaba en la cocina en determinado restaurante y me quemé, ¿no? Bueno, claro que se me queda pues un evento traumático severo, ¿no? Un trastorno de este recuerdo, ¿sale? Y así, ¿no? Si yo me corté, si yo me caí, me quemé, me accidenté o durante o con motivos del trabajo, me asaltaron, me pusieron una pistola, me lastimaron o de repente me secuestraron, en fin, una serie de situaciones que podemos vivir que nos generen un trastorno depresivo, es decir, ya sea por depresión de alguna situación o por alguna situación, evento traumático severo que hayamos vivido y que nos genera este tipo de situaciones. Todos estos puntos que acabamos de mencionar son los trastornos mentales que según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que ver con enfermedades mentales, ya en la lista de enfermedades laborales que debemos estar considerando. ¿Sale? Muy bien. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Qué opinan de esto? Que esta listita de trastornos mentales que nos da la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo ven como muy exageradito. Este, ¿Qué piensan? Si es verdad, lo están viviendo en su empresa, no lo ven. Alguno puede decir, no, yo no veo nada de esto en mi organización. ¿Lo han vivido? ¿No lo han vivido? ¿Qué me dicen? Quien sea. Es importante realmente que ponga atención a estas situaciones, por solo que se le diera importancia, ya que antes se prestaba, pues se daba por hecho muchas cosas que realmente no son así. Ujú.
Sí, así es muy importante ponerle atención. Volvemos a repetir eso, correcto, Iván. Antes, pues, era difícil que lo pudiéramos observar. Seguramente estaba, ¿no? Está, pero no le poníamos atención y a partir de hace poco es como se empiezan a notar que ya se deben considerar como enfermedades de trabajo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, Monse, si nosotros sí tenemos en nuestra empresa, estamos observando que la gente o nosotros mismos como trabajadores, pues sí estamos viviendo algunos tipos de estos riesgos psicosociales en nuestro trabajo? Bueno, para eso está la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esta norma es la que nos va a permitir desde identificar, prevenir, saber exactamente qué está pasando en nuestra empresa, pero además, y lo más importante es eso, pues prevenir los riesgos psicosociales. Lo que se busca con esta norma es que no lleguemos a tener estas enfermedades que probablemente ya estén, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice acá, fíjense, el objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en cualquier centro de trabajo. Esta norma aplica en todo el territorio mexicano, según el tamaño del centro de trabajo. Entonces, dependiendo del tamaño, si tienes de 0 a 15 trabajadores, de 15 a 50, de 51 a más, van a ser las obligaciones que tengas de esta norma, ¿vale? Pero algo importante que debemos rescatar de esta norma es que lo que busca es tener o formar o contribuir a tener un entorno organizacional favorable. ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Bueno, pues es ese entorno que se promueve de manera adecuada, agradable, para tener ambientes organizacionales que fomenten el bienestar laboral. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros generamos dentro de nuestra organización, un ambiente que fomente el bienestar laboral, estamos hablando de que el entorno de la organización, perdón, es favorable. ¿Sale? Entonces, ¿qué es y qué no es esta norma? Es importante aclararlo porque a veces nos confundimos y no es así. La norma es, sí, oficial mexicana de carácter obligatorio. ¿Qué no es? No es una recomendación. Es decir, no es que digas, oye, mi empresa es bien buena onda porque fíjate que están aplicando la norma 035 o siguieron la recomendación. Es una obligación. La norma 035 de factores de riesgo psicosocial es una obligación. Tiene como objetivo salvaguardar el entorno laboral y la salud de los trabajadores. No es una situación que pretenda solamente penalizar. Claro que sí te penalizan si no la cumples, ¿no? Si llegan a tu empresa y te identifican y te revisan y te hacen la inspección y no cumples con la norma, pues sí tienes multas y penalizaciones y estas cosas. Pero bueno, lo que se busca es salvaguardar el entorno laboral y de la salud de los trabajadores. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque a veces las empresas lo que quieren es solo cumplir, pero lo que se busca es que realmente se genere el entorno laboral y la salud de los trabajadores, no solo que se cumpla. Aplica en forma generalizada para todas las empresas, centros de trabajo y trabajadores del país. Es decir, no es un instrumento que solamente sea para algunas personas o para algunas áreas o para algún tipo de empresas. Es para todas las empresas y centros de trabajo. ¿Vale? Oye, yo soy una empresa y tengo 3 centros de trabajo. Ah, es para cada centro de trabajo entonces. ¿De acuerdo? Yo soy una empresa enorme, pero tengo un solo centro de trabajo. Está bien, es un centro de trabajo. ¿Sale? No pasa nada. No es un instrumento que pretenda realizar o diagnosticar trastornos mentales. Sí están los riesgos psicosociales dentro de las enfermedades mentales y de trabajo, pero no vamos con la norma 035, no se busca diagnosticar algún trastorno mental que traigas de tu, como persona, ¿no? De tu vida y demás. Tiene que ver con factores de riesgo psicosocial, pero en tu trabajo, nada más.
y requiere la aplicación de una encuesta definida por la norma 035. Es decir, no permite la aplicación de encuestas propias o voluntarias que digas, a ver, yo soy de recursos humanos o yo soy el psicólogo de la empresa y tengo una encuesta que me ayuda a identificar estos riesgos y la aplico. Tendría que ser la que te da la norma 035. Puedes hacerlo otro sí, pero debes cumplir con muchísimas obligaciones o criterios de aceptación de esa encuesta. ¿Sale? Entonces lo mejor es tomar la definida por la norma 035. ¿Sale? Y es más sencillo. ¿A quién le aplica esta norma de riesgos psicosociales? A todos los centros de trabajo que elaboran hasta 15 trabajadores son ciertas obligaciones. Ahorita lo vamos a comentar. A los que tienen de 16 a 50 y a los que tienen de más de 50 trabajadores también les aplica. Bien, los conceptos clave que debemos saber de este tema son básicamente estos. Factores de riesgo psicosocial. ¿Qué son? Bien, dice, son las condiciones que pueden provocar trastornos de ansiedad, estrés y problemas de adaptación derivados del trabajo. Estas son las definiciones que la propia norma 035 nos da. Y estamos basando este tema en esa norma porque es la que debemos aplicar en las empresas mexicanas, ¿sale? Entonces acá dice, los factores de riesgo psicosocial, que es lo que les preguntaba al inicio, tiene que ver con cualquier condición que te provoque trastornos de ansiedad, estrés, problemas y de adaptación derivados del trabajo. Díganme ustedes, ¿qué condiciones pueden provocar ansiedad, estrés y problemas de adaptación? ¿Qué se les ocurre que pueda provocar eso? Un clima laboral. ¿Cómo Iván? Un mal clima laboral. No, no te entendí, Iván. Un mal clima. Gracias, Iván. ¿Quién más? ¿Qué más puede provocar trastornos de ansiedad o estrés? ¿Qué te puede provocar? Ustedes, así de manera sencillita, ¿qué me puede provocar estrés, ansiedad en el trabajo? Problemas de adaptación. ¿Qué puede suceder en el trabajo? ¿Qué condiciones me pueden provocar ansiedad, estrés o problemas de adaptación? Heradio, Alberto, Gisela, Alexandra, ¿quién me dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Creen que la violencia laboral, o sea, el hecho que existan insultos, humillaciones, malos tratos en el trabajo puedan provocar trastornos de ansiedad, estrés? Claro, ¿no? Aunque lo definimos después, pero la violencia laboral puede ser un factor de riesgo porque provoca trastornos de ansiedad, estrés, problemas de adaptación. O sea, imagínate que llegas a tu trabajo y pues no te bajan de que no sabes hacer las cosas, de que eres un incapaz, de que todo lo entregas mal. Pues claro que te genera pues ansiedad, estrés y no te puedes adaptar, ¿no? ¿Qué más te puede generar ansiedad, estrés? El hecho de que tengas que trabajar horas extras a las de tu jornada laboral y que no te las paguen, te puede generar algún tipo de ansiedad, estrés, problemas de adaptación. El hecho de que no esté bien organizada la institución, la empresa, el centro de trabajo, que no te den un descriptivo de puestos o una lista de responsabilidades y te digan, este es tu puesto y hazle como puedas, te puede generar ansiedad o estrés, también te puede generar eso, ¿no? Y así podríamos ir enlistando varias cosas, las malas relaciones entre los trabajadores, la mala relación entre jefes y colaboradores, ¿no? En cualquiera
direcciones, ya sea vertical, horizontal o igual de pares, en fin, ¿no? Ok. Otro concepto importante que debemos considerar es la violencia laboral, que tiene que ver con cualquier acto de hostigamiento, acoso y malos tratos que pueden dañar la integridad o la salud del trabajador. ¿Sale? Entonces, violencia laboral no solo se refiere a que te vayan a pegar o que te pelees con tus compañeros de trabajo a golpes o algo así. Se refiere al hostigamiento, acoso o malos tratos que puedas estar recibiendo en tu trabajo. En la norma 035 no se refiere a acoso sexual, se refiere a hostigamiento y acoso laboral. Eso sí, es importante aclararlo, porque cuando se habla de acoso sexual es otro tema. No lo incluye la norma 035. ¿Sale? Entonces, actos de hostigamiento. Este tema de hostigamiento y acoso tiene que ver con que hay personas que a lo mejor forman un grupo, no te integran, te humillan, hablan mal de ti, hacen cosas para que tú quedes mal, te evidencian, en fin, una serie de cosas que al final son actividades de acoso, ¿no? O de hostigamiento en el trabajo y que por supuesto, pues es violencia laboral, ¿no? Aunque no, oye, no, nunca le hemos pegado ni le tocamos, no, bueno, pero pues me estás hostigando, me amenazas, me humillas, hablas mal de mí, una serie de cuestiones de ese tipo, ¿sale? Y finalmente el otro concepto es el entorno organizacional favorable, que tiene que ver con el ambiente que se promueve dentro de la empresa, ¿sale? La formación adecuada, el reconocimiento de desempeño y demás. Para que haya un entorno organizacional favorable, se dice que debemos de promover el sentido de pertenencia. ¿Cómo le hacemos, Monse, para promover el sentido de pertenencia? Yo como trabajador, pero también como empleador, ¿sale? Bueno, es importante tener una formación adecuada, es decir, capacitar a la gente, tener un programa de capacitación que cubra las necesidades principales de la empresa o de los trabajadores, de repente tener planes de reconocimiento de desempeño, ¿no? Establecer sistemas donde puedas reconocer el desempeño de los trabajadores, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, puede ser un reconocimiento físico, económico, o simplemente de nombrarlo, reconocerlo públicamente, una evaluación de desempeño, el hecho de tener a la mano, pues sí, sus manuales de organización, de procedimientos, sus políticas y demás, básicamente para que generes este entorno favorable y que la gente sepa qué significa tu empresa, ¿no? Tener claro cuál es la misión, la visión, los objetivos, los valores de la empresa y cómo los puedes promover para que la gente realmente tenga ese sentido de pertenencia. ¿Sale? Bien. Dentro de la norma 035 están, como todas las normas, las obligaciones del patrón y las obligaciones del trabajador. Hablando del patrón, son algunas obligaciones y que estas nos van a permitir identificar, prevenir y trabajar los riesgos psicosociales, ¿sale? Entonces, primero, establecer una política de prevención, porque oye, Monse, ¿cómo le hago para prevenir los riesgos psicosociales? Y decimos, lo que no queremos es tener este tipo de enfermedades laborales dentro de nuestro centro de trabajo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, punto número uno, establecer una política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué debe tener la política? Bueno, pues debe tener las normas, todas las reglas de trabajo que permitan que se puedan prevenir estos riesgos. Para establecer la política de riesgos psicosociales, debemos considerar que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Dentro de la norma 035 ya existe una política sugerida. Yo siempre les comento, pues pueden tomar esa política que te sugiere la norma y ya nada más adaptarla a tu empresa. Eso es todo. Pero bueno,
¿Por qué les sugiero esto? Porque esta ya contiene estos tres elementos, ¿no? Que es la prevención de factores de riesgo psicosocial, la prevención de violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. ¿Sale? Entonces, punto número uno, o tú puedes poner tu política como tú quieras, pero debe de contener estos tres factores. Ahí va a decir cómo previenes los factores de riesgo psicosocial, qué herramientas tienes para prevenirlos también. Es decir, tienes un buzón de quejas y sugerencias para que la gente te diga qué está viviendo o si sufre de violencia laboral o si vivió un evento traumático severo o alguna cuestión de este tipo. Puedes formar un comité de riesgos psicosociales o elegir a una persona que se encargue de este tema de riesgos psicosociales, en fin, ¿no? O sea, irle ahí agregando algunas de estas cosas. La segunda obligación tiene que ver con acontecimientos traumáticos severos. ¿Quién se acuerda o quién me dice qué es un evento traumático severo? Que es diferente a lo que es un riesgo psicosocial. Ya dijimos que un riesgo psicosocial tiene que ver con cualquier situación o eventualidad o situación que vivimos que nos puede generar estrés, ¿no? Ahora, ¿qué es un evento traumático severo? ¿Quién me dice? ¿A qué le suena esto de evento traumático severo? ¿Quién me dice? A ver, Heradio, Samuel, Alexandra, Naye. ¿A qué le suena evento traumático severo? Roberto, Edgar, Juan, Jonathan, Margarita. Buenas tardes. Sí, te escucho. Supongo que debe ser un accidente eh, que puede llegar a la muerte de las personas. eh, Una construcción anteriormente, hace 15, 20 años, eran más común ver este tipo de accidentes. No exigían tanto el equipo EPP y uno, bueno, yo llegué a presenciar por lo menos dos decesos en las obras que anduvo. Puede ser eso, quiero suponer, porque la verdad nunca se me van a olvidar. Exactamente, Eladio, ya lo dijiste tú. Eh, el que tú hayas vivido eso, para ti ese es un evento traumático severo. Jamás se te van a olvidar. Pero como es un evento traumático severo, al final es un riesgo psicosocial para ti. Yo no sé si tú todavía recuerdes tal cual la escena, el lugar, si tengas problemas de cuando pasas por el lugar o cuando haces una actividad similar, lo recuerdes, ¿no? O cosas por el estilo. Pero es muy común que si eso sucede, es que todavía, pues, tienes este evento traumático severo. Y según la norma 035 tendrías que ser atendido. Es decir, la empresa tiene que atenderte, que tú tienes que asistir a alguna, pues sí, alguna ayuda psicológica que te permita, pues, trabajar este evento traumático severo. Porque ustedes creen que esto te podría afectar, o sea, ¿qué dicen los demás y qué dices tú? ¿Esto te ha afectado en tu trabajo, en tu vida cotidiana? Te afecta. ¿Sí, Iván? Sí, por supuesto que le puede afectar, ¿no? Por supuesto que sí puede afectarle, porque finalmente lo sigues recordando. Alguna de las características de un evento traumático severo es que hasta a veces lo puedes soñar, lo puedes recordar, lo puedes sentir, ¿no? Como que se te viene el recuerdo y lo puedes hasta escuchar, sentir. La misma sensación que tuviste en ese momento, la puedes volver a sentir y demás. Entonces, para evitar esta situación y que sea un factor de riesgo psicosocial en tu trabajo, lo que se busca o lo que tendrías que hacer es ser atendido de manera psicológica para que puedas superar y trabajar este evento que viviste.
¿Sale? Bueno, así como este ejemplo que nos dan, bueno, hay muchos ejemplos que algunos de nosotros hemos vivido o que pueden estar viviendo nuestros trabajadores o nosotros mismos dentro de nuestra organización. Entonces, estos eventos traumáticos severos debemos identificarlos. ¿Cómo sé que no le afectó a mi trabajador el hecho de que fue secuestrado o de que fue asaltado en la tienda donde estaba o que en el camino durante la manejada, bueno, le pasó algún evento traumático severo? Pues tengo que identificarlo. ¿Cómo lo identifico? Pues aplicando una encuesta. Aquí está una encuesta, bueno, aquí está el ejemplo y nada más la captura de pantalla, pero eso está en la norma, que tiene que ver con la identificación de trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Entonces, esta es la segunda obligación. Después de que establezco mi política y pongo mis reglas y demás para evitar factores de riesgo psicosocial, tengo que identificar quiénes de los trabajadores han vivido algún evento traumático severo durante o con motivo del trabajo. ¿Sale? Entonces, ya decíamos, puede ser pues una tragedia, que si no, obviamente no me pasó a mí, yo lo viví y lo vi y entonces pues me quedé traumado. Puede ser un accidente, puede ser un asalto, puede ser cualquier situación que realmente me haya causado algún problema severo. Y bueno, esta encuesta también viene en la norma, yo sugiero que se aplique tal cual y que no la cambien, porque está muy sencilla. Solamente se tiene que contestar a las primeras preguntas de la primera sección, valga la redundancia, y si responden sí los trabajadores, entonces continuamos con las siguientes preguntas. De lo contrario, ya no se responde. ¿Por qué? Porque la primera pregunta dice, preciso, ¿has presenciado, sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento con como los siguientes? Por ejemplo, un accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de algún miembro o una lesión grave, sí o no. Asaltos, ¿ha sufrido algún asalto? Actos violentos, secuestro, amenazas, cualquier otro, póngalo ahí. Si te responden los trabajadores no, pues ya no tiene que responder lo demás. Si te responde a alguna de estas preguntas que sí, entonces tienes que responder las demás porque ya habla de los recuerdos persistentes, ya habla del esfuerzo por evitar las circunstancias parecidas, habla pues de más situaciones, ¿no? Entonces, lo más importante es aplicárselo a todos los trabajadores de tu centro de trabajo, ahí sí con nombres, para identificar quiénes han sufrido algún evento traumático severo y entonces darles la atención que necesitan a través de un psicólogo, ya sea dentro de la empresa, ya sea mandarlo al IMSS, ya sea de manera privada, pero debe tener alguna atención para que pueda trabajar este evento traumático severo y no sea un factor de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Dudas hasta aquí? Chicos, ¿está quedando todo claro? ¿Sí? ¿Seguros? Conste. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, dijimos, tenemos que poner la política de prevención de riesgo, acontecimientos traumáticos severos, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Entonces, esto es importante. Se tiene que identificar y analizar los factores de riesgo. ¿Cómo se identifican? ¿Cómo identifico? Bueno, a través de un cuestionario que también está en la norma, que podemos aplicar y donde vienen preguntas relacionadas con las condiciones en el trabajo, en el ambiente de trabajo. Entonces, preguntas como también de seguridad, ¿no? ¿Cómo está la seguridad en tu trabajo? ¿Te cuentas con una brigada de emergencia? ¿Conoces las reglas o políticas de seguridad y salud en tu trabajo? ¿Cumplen con las normas de seguridad? ¿Tienen una comisión de seguridad en el trabajo? Notas que hay, extintores, que hay señalética, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con las condiciones también del ambiente de trabajo, así como del ambiente laboral, ¿sale? Las cargas de trabajo. Oye, ¿trabajas, con qué frecuencia trabajas horas extra? O hay trabajos, en donde te exigen demasiado tiempo que te tienes que trabajar en tu casa, que tienes que realizar tareas extras en tu casa. ¿Qué más?
has pedido ayuda a otros compañeros porque tu carga de trabajo es demasiada, no sé, preguntas como esas, en donde se pueden identificar cuáles son las cargas de trabajo. La falta de control sobre el trabajo, lo que decíamos hace un rato. De repente tengo ciertas capacidades, tengo no sé, ciertos conocimientos, pero no tengo la libertad de trabajar o de hacer y cumplir mis objetivos a mi manera. Tengo que preguntarle a mi jefe inmediato primero si puedo o no hacer tal, ¿no? Tengo que pedir autorización para buscar una mejora en mis procesos. Tengo que preguntar o solicitar o hacer una propuesta para cambiar mi forma de trabajo. No tengo control sobre el trabajo, falta de control sobre el trabajo. Ese es un riesgo psicosocial también. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos. Sí son muy pesadas las jornadas de trabajo, si tengo que rotar turnos, si de repente cuando no llegan mis compañeros me toca a mí suplirlos y no me dan mi descanso, y bueno, son cargas excesivas y demás, riesgo psicosocial. Interferencia en la relación trabajo-familia. Quiero estar con mi familia el sábado y el domingo, pero me dicen que tengo que regresar el domingo a trabajar, aunque es mi día de descanso, tengo que trabajar el domingo. Si de repente, no sé, el día que nació mi bebé, no me dejaron asistir a verlo, cosas por el estilo en donde la interferencia entre la relación trabajo-familia puede verse afectada y es un riesgo psicosocial. O sea, todo esto que estamos comentando son riesgos psicosociales, son factores de riesgos psicosociales que se van a identificar con la aplicación del cuestionario, ¿sale? Si hay un liderazgo negativo, si las relaciones son negativas en el trabajo, ¿no? Ahí las preguntas de cómo es el liderazgo en la empresa, de cómo son las relaciones en el trabajo con tus pares y demás, la violencia laboral, ¿no? Lo que les decía hace un rato, si hay acoso, si te hostigan, o si hay respeto, si hay amabilidad, si hay políticas de respeto, ¿no? Hay empresas donde me han dicho, oye, Mons, es que aquí todos hablan con groserías y a mí me molesta mucho que me hablen con groserías y lo siento como violencia laboral. Hay quienes dicen, oye, es que somos dos compañeras que tenemos el mismo puesto, pero pues a mí me cargan la mano y me ponen todo el trabajo y a ella le dan menos y ganamos lo mismo y no me parece justo. Es acoso, ¿no? Acoso laboral, hostigamiento laboral, ¿sale? Entonces, según la norma 035, para identificar los factores de riesgo psicosocial, vamos a considerar estos puntos, ¿sale? Y para la evaluación del entorno organizacional favorable, se estudian o se analizan el sentido de pertenencia de los trabajadores en la empresa. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿realmente sienten que pertenecen a la empresa? O de repente está la práctica, yo le llamo desleal, ¿no? En donde los propios trabajadores hablan mal de la empresa, ¿no? Que eso es pésimo porque te das cuenta que no tienen sentido de pertenencia con la empresa. O sea, busca que los trabajadores quieran a tu empresa. O sea, realmente que ustedes como trabajadores se comprometan también con la empresa, conozcan la misión, la visión, los objetivos, para qué sirven, identifiquen qué importancia tiene su puesto dentro de la organización para que puedan tener este sentido de pertenencia. O sea, entiendan cuál es la razón de ser de su puesto de trabajo y por qué están ahí, por qué es tan importante que ustedes estén ahí, ¿sale? La formación para la adecuada revisión de tareas. Clásico, no me capacitan, llegué, no me dieron el curso de inducción, no sé cuáles son las tareas que tengo que realizar, los compañeros de trabajo no me comparten, tienen agendas ocultas, es decir, le digo, oye, me ayudas, me das la información, no, no, a mí no me la dieron, investigala, todo este tipo de cuestiones, pues genera un entorno organizacional desfavorable, ¿no? La definición precisa de responsabilidades de los trabajadores, ¿no? No hay manuales de organización, no hay descriptivos de puestos, no hay un instructivo de lo que tengo que hacer, yo me las tengo que arreglar, ¿no? O sea, no hay una definición precisa de responsabilidades. No sé exactamente si es mi función o no es mi función. La participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Oye, yo tengo
15 años trabajando y no conozco al patrón. O sea, jamás viene y nos saluda, lo vemos pasar por ahí, pero totalmente alejado, nada de comunicación entre él y nosotros, en fin, una serie de cosas. Es intocable y cosas por el estilo. También genera un entorno organizacional que no es favorable. La distribución adecuada o no de cargas de trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor no hay una distribución adecuada de cargas de trabajo, me cargan más la mano a mí que a mi compañero que gana lo mismo, que tiene el mismo puesto, a ellos les dan descansos, a mí no, ellos tienen derecho a tal y yo no, pues no es una carga equitativa de trabajo. Y la evaluación y reconocimiento de desempeño, ¿no? En donde hay empresas que sí, a lo mejor hacen al año tienen un sistema de evaluación de desempeño en donde valga la redundancia, por su desempeño, tienen un reconocimiento, ¿no? Tienen algún reconocimiento de lo que sea, por ser el más puntual, por ser el más cumplido, por no tener ninguna falta, por aumentar la productividad, por acrecentar las ventas, por lo que sea. Nosotros sugerimos hacer evaluación de desempeño y reconocimiento a aquella gente pues que es sobresaliente, ¿no? Que sobresale de los demás por alguna situación, por cumplimiento de metas, de objetivos, por indicadores, por lo que sea. Eso también genera un mejor entorno organizacional, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? ¿No tenemos ninguna duda? ¿Seguros? Ok, muy bien. Entonces, fíjense. La otra obligación que tenemos dentro de la norma 035 de riesgos psicosociales es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Esto a los trabajadores expuestos a la violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial. Es decir, hay personas que de repente dices, oye, es que los trabajadores sí están sufriendo violencia laboral o ya tenemos identificados quiénes tienen riesgo psicosocial o quienes vivieron un evento traumático severo, ellos tienen que tener una aplicación de exámenes médicos o evaluaciones psicológicas para ser atendidos. Cuando existe algún signo o síntoma que denote alguna alteración a la salud, bueno, tienen que practicarse algunos exámenes médicos. Y finalmente, la institución de seguridad o privada, médico, psicólogo, del centro de trabajo que tengas, ¿no? O sea, puede ser que en tu trabajo hay un psicólogo, hay un médico, o puede ser que no. Pueden ir al IMSS y atenderse ahí. El chiste es que sean atendidos. Aquellos que fueron expuestos a un evento traumático severo o aquellos que están expuestos a violencia laboral o sí están en su clasificación de riesgos psicosociales como riesgo alto, ¿no? Ahí sí tienen que aplicar estos exámenes médicos. Y finalmente, cuando al final de toda la aplicación necesitamos establecer algunas acciones para prevenir estos factores de riesgo. Es decir, a ver, Monse, yo ya identifiqué en los cuestionarios que sí tenemos riesgos psicosociales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues establecer medidas que impulsen el apoyo social para la difusión de la información y la capacitación. Capacita a la gente, diles qué es la violencia laboral, establece ahí infografías o documentos, establece tus políticas y demás para que sepan qué es la violencia laboral, qué no deben permitir, qué sí es, qué no es, que no se confundan. Dispone de mecanismos seguros, ¿no? Y confidenciales para la recepción de quejas. El buzón, oye, Monse, pero es que el buzón lo toma una persona que pues nos hace violencia laboral, ¿cómo le hacemos, no? Bueno, pues tienen que ser mecanismos seguros y confidenciales. Puede ser a través de un correo en donde la gente puede mandar su queja de riesgo psicosocial o de lo que está viviendo, ¿no? Realiza acciones que promuevan el sentido de pertenencia a la organización, capacitación, definición de responsabilidades, eventos de convivencia con los colaboradores, participación, comunicación, en fin. La idea es que establezcas medidas que eviten los riesgos psicosociales, pero que además promuevan el entorno organizacional favorable, así como atender cualquier práctica opuesta a este entorno, ¿no? Cualquier acto de violencia laboral hay que atenderlo, ¿sale? Bien,
Y aquí hay algún ejemplo de acciones y programas para la prevención. Por ejemplo, en relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo. Bueno, pues establecer algunas capacitaciones, algunos programas de manejo de conflictos en el trabajo, distribución de los tiempos de trabajo, prohibir la discriminación y fomentar la equidad y respeto, en fin, ¿no? En el tema de respecto a las cargas de trabajo, pues hacer una distribución de las cargas de trabajo, planificar el trabajo, establecer instructivos, diseñar procedimientos. En lo que se refiere al control, pues dar un margen de libertad de hasta dónde pueden colaborar los trabajadores o hasta dónde pueden tomar decisiones en su trabajo, en sus actividades, ¿no? Hacer reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, en fin, ¿no? Son una serie de ideas que puedes tener como acciones y programas para prevenir los riesgos psicosociales, ¿sale? A lo mejor en la parte de lo relativo al apoyo social, pues que las relaciones entre los trabajadores, los supervisores, los gerentes, que sea de ayuda mutua, hacer intercambio de conocimientos. Hay empresas que dicen, hoy al mes alguien puede dar una charla de algo que conozca. Oye, tenemos diferentes puestos, pero yo soy experto en, no sé, en inteligencia artificial. Ah, pues, oye, les das un curso a todo el personal, intercambiamos. Oye, yo no sé nada de eso, pero pues sé tocar la guitarra. Oye, pues damos un curso de guitarra, ¿no? Y compartimos. Oye, yo sé cocinar y no tiene nada que ver con la empresa. Bueno, pero pues a lo mejor es una actividad que podemos hacer de repente y que a alguien le puede gustar. O sea, establecer actividades de apoyo social que nos permita colaborar y fortalecer la comunidad en el entorno organizacional. ¿Sale? Y así sucesivamente hay diferentes ideas. Bueno, finalmente tenemos que difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿En qué? En la política de prevención de riesgos, en las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, es decir, vamos a dar a conocer la política, no es solo redactarla. Se tiene que difundir, pues pegar en donde checan las personas, hacer un oficio y mandárselas, por ejemplo, por correo, dárselas a conocer, ¿no? Básicamente, darles a conocer cuál es el mecanismo para presentar su queja, darles a conocer cuáles fueron los resultados en la identificación de riesgos psicosociales en el cuestionario y cuáles son las alteraciones a la salud que sí se viven por algunos factores de riesgo psicosocial. ¿Sale? Muy bien. Finalmente tenemos que llevar los registros de cada uno de estos elementos, ¿no? De los resultados, de las medidas y de aquellas personas que se practicaron algunos exámenes o algunas evaluaciones clínicas, psicológicas y demás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna pregunta, algún comentario? Este es un tema muy amplio que normalmente vemos en 8 horas, pero yo he querido hacerlo así como que súper resumido y concreto para que ustedes se lleven algo de lo que son los riesgos psicosociales en el trabajo y básicamente cómo los pueden identificar, prevenir y resolver, porque finalmente lo que se busca también es que, decía yo en un inicio, no solo se cumpla con la legalidad, ¿no? Con lo que tienes que hacer, sino que realmente se genere un cambio, ¿no? Yo acá les pongo y dejamos de ser observadores y convirtámonos en agentes de cambio. Acá lo que se busca es que sí se puedan establecer, no se quede solo en el papel, de que ya hice mi política y ya la puse en la carpeta, ¿no? Ya apliqué los cuestionarios, también ya los tengo en la carpeta. Sí, pero realmente ni se difundió, la gente ni lo conoce, no sabe ni que existe, ni nada por el estilo. Si nosotros empezamos a aplicarlo realmente, puedes evitar que existan los riesgos psicosociales en el trabajo. Y con esto, pues mejorar el desempeño de tus trabajadores, ¿no? Porque ya dijimos desde un principio, los riesgos psicosociales generan pues estrés, ansiedad y por supuesto que perjudica el desempeño de los trabajadores y la productividad de la empresa. Y lo que busca, lo que buscamos los patrones, pues es generar productividad, ¿no? Y tener ganancias, utilidades y demás. Pero ¿cómo vamos a tenerlo
si nuestros empleados están sufriendo riesgos psicosociales, ¿no? Si nuestros trabajadores están sufriendo de violencia laboral, de pésimos ambientes de trabajo, y a esto súmale la inseguridad y demás, bueno, pues es difícil lograr los objetivos y el desempeño adecuado de los trabajadores. ¿Sale? Muy bien, pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, estamos a sus órdenes. Hasta aquí concluimos el tema. Buscamos más o menos cumplir la hora que les prometemos para darles el tema. Cualquier duda, pregunta, estamos a sus órdenes. Les dejo aquí el celular de WhatsApp para que con toda confianza se puedan comunicar con nosotros si quisieran llevar este tema con más detalle. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por su participación. Yoko, construyendo juntos soluciones.